dictan sentencia a favor del megaparque ecológico de Santo Domingo. Imponen acción de protección para evitar que se revoque la donación del Centro Social Loja. Con campañas buscan concienciar estacionamientos preferentes. 72 detenidos por diferentes delitos y contravenciones en una semana en Santo Domingo de los Áchilas. En los deportes, Federación Cantonal de Ligas Barriales inauguró campeonato de fútbol sub-12. Las noticias en el informativo con Osvaldo Garzón y Carolina Centeno. Buenos días, señoras y señores. Ya estamos listos para compartir con ustedes esta primera entrega de noticias y de entrevistas a través de Majestad Televisión. Carito Centeno ya mismo está con nosotros acá en el set de Majestad Televisión. Un abrazo para la gente que se está integrando a nuestra señal en las cooperativas, en los barrios, en los asentamientos, en los centros de abasto, donde empieza ya el movimiento a esta hora de la mañana. Igualmente también es el saludo a las amas de casa, el saludo a esas mujeres trabajadoras que están preparándose también para salir, ya sea a la oficina, ya sea al taller o cualquier sitio de trabajo. La mujer tiene un rol importantísimo, no solamente como ama de casa, sino también realizando diferentes actividades. Igualmente también saludar a los ejecutivos, a los conductores que están por salir de casa a esta hora de la mañana. ¿Quiénes son los invitados? Vamos a saber de inmediato. Miguel Ángel Moreta, analista político, con el tema Proyecto de enmienda a la Constitución para reducir el número de asambleístas. Félix Pilay, analista económico, para analizar la caída del precio del petróleo y riesgo país en Ecuador. Norma Ludeña, concejal de Santo Domingo, con el tema Proceso de fiscalización a la mancomunidad del Trópico Húmedo. Ahí están los temas sumamente interesantes. ¿Qué pasa con el Trópico Húmedo? Santo Domingo sigue, se retira. ¿Qué tipo de acción van a tomar los señores concejales acá de Santo Domingo? Porque también, obviamente, tienen que opinar los concejales de la Concordia, tienen que opinar los concejales del Cantón El Carmen. Son los tres cantones que están dentro de este proyecto de la mancomunidad. Igualmente también estaremos hablando acerca del precio del petróleo y la incidencia que tiene en el presupuesto general del Estado este rubro. Vamos de inmediato a revisar titulares de la prensa escrita. Atención. Vamos con la primera plana de Diario Centro. Bebedores, un problema. Es el titular que aparece allí. Coronavirus, pagan 4.000 a cada voluntario que se deje infectar. Bueno, habrá que ver el cuerpo de la noticia para saber exactamente de qué se trata. 3.117 libadores fueron retirados de la vía pública en una semana. El gobernador dice que para estos controles se designan decenas de policías que deben, que bien pueden estar combatiendo delitos. Son los titulares que aparecen allí. Ya saben que está prohibido libar en la vía pública, pueden ser sancionados. La contraportada de Diario Centro, arrepentido, el director técnico de Barcelona, Fabián Bustos, pidió disculpas por decir que la derrota ante Liga de Quito fue un robo. Dirigentes albos responden duro. Son los titulares que aparecen allí en la contraportada de Diario Centro. El jueves hay sentencia. Renato Ibarra está en serios problemas en México. Hay jugadores que no saben asimilar la fama y precisamente eso le está pasando factura a Renato Ibarra en México.
Vamos a seguir revisando titulares. Vamos con Diario La Hora. Petróleo se va al piso. Las finanzas de Ecuador atravesarían serios problemas por el decremento en el valor del crudo. Revisamos otros titulares de la primera plana de este rotativo. Cerrado el bypass Chone Quevedo. Hasta el viernes por la noche no se permitirá el paso de vehículos por este sector. A la altura de la Coca-Cola, en el bypass que une la Quevedo con la Chone, se están realizando estos trabajos. Estragos en la vía El Carmen Pedernales. El invierno también está haciendo de las suyas en el norte de la provincia de Manabí. Vamos a la contraportada de Diario La Hora. Río aún no lo devuelve. En una afluente del sector Santa María del Cantón El Carmen, un joven de 20 años de edad se ahogó. Hasta el momento no hallan su cuerpo, en medio de la desesperación de los amigos y los familiares, lógicamente. Más titulares: sepultan a niño ahogado. Carlos Chila, de 5 años de edad, fue enterrado al mediodía de ayer en el Cantón Pedernales. El informe de la autopsia detalló que murió ahogado. Aporte al baloncesto. Niños y jóvenes comparten con el entrenador de baloncesto de la selección argentina, Silvio Santander. Revisando titulares en la contraportada de La Hora. Estos son los titulares entonces que aparecen en los periódicos que circulan diariamente acá en Santo Domingo. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones. Amigos, buenos días, gracias por acompañarnos. Son las 6:38 a quienes nos observan en la provincia y la región también. Iniciamos con la información contándoles que tras la caída del precio del petróleo se avisoran problemas económicos para el país. Una de las medidas que se plantea es focalizar los subsidios de combustibles. Aquí le contamos los detalles. Ecuador vive la mayor caída en el precio del crudo, que no se registraba hace 11 años. Actualmente el petróleo ecuatoriano se registra $20 por debajo de lo que el Ecuador había presupuestado para este año, según el precio del barril WTI de Estados Unidos, que es referencial para el crudo ecuatoriano. En estos momentos se cotiza en $33.72, lo que representa que nuestro petróleo se venda entre $28 y $29. El entorno internacional se ha deteriorado. El precio del petróleo ha caído a niveles inferiores a los $30 por barril para el crudo ecuatoriano. Y hay que recordar que por cada dólar que cae el precio del petróleo ecuatoriano, el país pierde alrededor de $70 millones al año. Acosta Burneo, analista económico, señala que dentro de los 8 meses que le queda a Lenín Moreno de mandato, el jefe de Estado tiene que tomar decisiones más drásticas, como terminar las tareas pendientes pese a los costos políticos y agilizar las reformas o propuestas que se mantienen en un eterno sueño en la Asamblea. Los límites del endeudamiento, límites de gasto público que se enviaron en octubre, que fueron rechazados por la Asamblea. Y se rechazó la modernización del sistema financiero. También estaba en el proyecto de ley una modernización del sistema financiero para que poner en igualdad de condiciones a la banca nacional con la banca internacional. La independencia del Banco Central es otro de los temas que se ha bloqueado. La ley laboral ya no es un compromiso, que sí era inicialmente, ahora ya no es. Entonces seguimos con un entorno laboral deteriorado, leyes muy inflexibles. Y mientras el precio del crudo baja, el riesgo país sube y alcanza nuevos picos, llegando casi a los 2.000 puntos, la cifra más alta desde junio del 2009. Para Jorge Calderón, analista económico, uno de los principales salvavidas que podría establecer el gobierno para este mes podría ser la focalización de los subsidios. En el caso puntual de la reducción o focalización de los subsidios no debe pasar por la Asamblea, es una decisión del gobierno, pero aquí hay de alguna forma ciertas limitantes que tiene. Hubo un estallido social en el mes de octubre que no lo supo manejar, incluso en la reforma presupuestaria presentada el año pasado para vigencia de este año se proyectaba focalizar subsidios desde el mes de enero y no se lo ha hecho justamente por el golpe que podría existir. Para este mes se tenía previsto que el Fondo Monetario Internacional desembolse $348 millones, mas sin embargo el nuevo contexto internacional y las casi nulas previsiones de crecimiento de la economía ecuatoriana, este abono tendrá que ser reprogramado.
Además de que también se prevé la utilización de los fondos extraordinarios de emergencia que se había previsto con la multilateral. Mucha atención a la siguiente información. Una jueza dictó sentencia a favor del megaparque ecológico acá en Santo Domingo. Los terrenos ubicados detrás del Paseo Shopping, que eran de propiedad del ISFA, ya se encuentran bajo la administración de la Municipalidad de Santo Domingo. Este lunes, la Municipalidad de Santo Domingo informó a través de sus redes sociales la resolución del caso por la expropiación del megaparque ecológico. La jueza dictó a favor de la municipalidad. Los terrenos detrás del Paseo Shopping, que se constituían como propiedad del ISFA, ya se encuentran bajo la administración de la Alcaldía de Santo Domingo. El proyecto del megaparque ecológico Gelentenca, que significa el corazón de la selva, tendría una superficie de 41 hectáreas que atraviesan la urbe. Comprendería una arquitectura moderna, con estructuras elevadas en los árboles y 65 actividades de recreación, entre ellas deportes extremos. Además, contaría con una biblioteca interactiva, una iglesia, miradores y generaría cerca de 2.000 plazas de empleo, según el alcalde Wilson Erazo. Muchos ciudadanos se opusieron a este proyecto, justificando que en Santo Domingo todavía hay sectores donde no llegan los servicios básicos. Sin embargo, después del fallo de la jueza, la obra podría ser una realidad para la ciudad. Cintia Silva, El Informativo. Y en otro tema, con información que tiene que ver con la comunidad lojana asentada aquí en Santo Domingo, ellos acudieron hasta la función judicial para solicitar una acción de protección con el fin de revocar la donación de 3.500 metros cuadrados ubicados en la calle Galápagos y Oranzonas. El 11 de febrero de 1982, la administración municipal de ese entonces hace la donación de un lote con una superficie de 3.540 metros cuadrados al Centro Social Loja, bajo ciertos parámetros que dicen haber cumplido. De esos 3.540 metros hábiles eran únicamente como 400 metros. Todo lo demás lo hemos hecho con esfuerzo y sacrificio. Años de trabajo y de sacrificio de sin número de lojanos. Ahora el alcalde del cantón, Wilson Erazo, anunció hace varios días que revocará dicha donación para construir locales donde ubicará a los vendedores de comida de la calle Ambato, ante lo cual 800 socios se muestran inconformes. En las instancias anteriores no en ningún momento nos han negado a nosotros, más bien nos han dado la razón. Es por eso que nos otorgaron permisos de construcción y nosotros hemos procedido a hacer gasto en esos terrenos que en un principio eran un barranco. Estos serían los 3.540 metros cuadrados ubicados en las calles Galápagos y de las Oranzonas, por lo cual el municipio pretende revocar la donación al Centro Social Loja. Pero lo que sí podemos decir es que el Consejo Municipal y las direcciones y funcionarios municipales han actuado apegado a la ley. Existen varios informes y incluso desde la administración anterior de que el terreno no cumple la función social, el fin para el cual fue donado. El abogado de los lojanos, Stalin Naranjo, indicó que agotarán todas las instancias legales a favor de hacer prevalecer lo justo. Entonces, alcalde Clever Pacimiño Flores entrega esa área en donación, no en comodato, como mucha gente lo dice, en donación, es decir, le entregan ese predio. Y hay una cláusula, la cláusula cuarta, que establece una condición resolutoria que en 5 años, es decir, del año 82 al 87, debían construir canchas deportivas. Se construyeron. Todo lo que el ámbito legal nos depare. Si de aquí tenemos, si nos dan aquí la razón, pararemos ahí. Si no nos dan la razón, pues tendremos que seguir en las instancias que la ley nos permita, pero iremos hasta las últimas consecuencias. Precisamente este 9 de marzo hasta el edificio judicial llegaron varios integrantes del Centro Social Loja junto a Naranjo para dejar por asentada una acción de protección con medidas cautelares. Bueno, el municipio nos notificó y aparte de eso sabemos que ya ha procedido a registrar en el registrador de la propiedad
a marginar la acción que ellos han tomado. Entonces nos están dejando de lado a nosotros los lojanos. Esperar que el juez aboque conocimiento y estimamos que la próxima semana se llevaría a cabo la audiencia posterior a la notificación al alcalde, así como al Procurador General del Estado. Por su parte, el secretario general del municipio, Camilo Torres, agregó que el burgomaestre está dispuesto a mantener diálogos y podría solo revocar una parte de la donación con el objetivo de que mantengan sus locales en alquiler. Y si hay alguna vulneración de derecho ante la vía constitucional, pero en este caso no hay violación del derecho. Es ante un juez de lo contencioso que podría decir, a ver, si el centro social los justifica que a partir de la donación ellos cumplieron con el objetivo, sí o no, el juez le va a dar la razón. O en su efecto va a decir el Consejo Municipal actuó de buena manera. Hasta tanto esperan el llamado por parte del juez competente, donde las partes harán las alegaciones pertinentes a fin de conocer una resolución. Actualmente, más de 60,000 lojanos viven en Santo Domingo de los Colorados. Mariela Peralta, El Informativo. Otro frente de resistencia que se abre en contra del alcalde Wilson Erazo. Esta vez el Centro Social Loja, que se siente lesionado en sus intereses ante una resolución tomada por el GAT municipal o de carácter administrativo, de dejar sin efecto una donación que ya se había realizado. Debe ser en el pleno del Consejo este tipo de decisiones. Pero, obviamente, los miembros del Centro Social Loja, que es una institución de muchos años acá en Santo Domingo, muy tradicional, han empezado ya a tomar acciones inclusive de carácter legal para hacer respetar sus derechos. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Inició la campaña de concienciación por el respeto a los estacionamientos preferentes en los centros comerciales. El lunes varias personas se molestaron cuando no pudieron estacionarse en estos aparcamientos, ya que no poseían ningún tipo de discapacidad. Atención. David Rivas posee una discapacidad física. Este lunes llegó al centro comercial y no tuvo problemas para estacionarse. Generalmente, los aparcamientos preferentes son ocupados por todos los ciudadanos, pero en esta ocasión, miembros de diferentes asociaciones de personas con discapacidad impidieron que los estacionamientos sean ocupados de forma incorrecta. Siempre tenemos problemas nosotros con los estacionamientos. Son zonas muy grandes donde nosotros no podemos desplazarnos y esto siempre lo ocupan personas que no tienen ninguna discapacidad. Esta actividad forma parte de una campaña liderada por el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS. El objetivo es concienciar sobre el respeto a los estacionamientos preferentes y el uso de un distintivo vehicular para identificar si el automotor es conducido por una persona con discapacidad o la transporta. Pero la gente no respeta. Entonces, ojalá que ahora que lo que se está haciendo, las personas respeten a las personas con discapacidad, porque eso, nosotros, como que se dice en las calles, no nos respetan o como que no valemos nada. Deben de respetar nuestras paradas, ya que la imposibilidad de nosotros de bajarnos de un vehículo, qué sé yo, necesitamos un espacio y respeten. Participantes de esta actividad señalaron que muchos ciudadanos se molestaron por esta campaña. Un comentario negativo de la gente, ¿no? Porque ellos vienen, buscan la comodidad para sí mismos, se parquean ahí, pero también ya se le ha estado indicando cuál es su tipo de estacionamiento, que lo puede hacer libremente por allá. Aquí tenemos única y exclusivamente los parqueaderos para las personas con discapacidades. Además, también se encontraron con otras novedades, entre ellas que los estacionamientos preferentes eran ocupados por mujeres que tenían un embarazo inferior a los 7 meses. No hemos visto todavía casos donde tengan ya el distintivo vehicular, que es el de uso oficial, y un caso dudoso de una persona que dice estar embarazada pero que no era evidente, que se estaciona, ¿no? El director provincial del CONADIS, Fabián Jaramillo, informó que analizarán la instalación de rampas o vallas que permitan el descenso de las personas con discapacidad de los vehículos. Cintia Silva, El Informativo. Bien, aquí empezamos la secuencia de entrevistas en esta primera emisión de El Informativo a través de
Majestad Televisión. Hemos invitado al doctor Miguel Ángel Moreta, analista político, para conversar acerca de la Asamblea Nacional y la intención de algún sector de aprovechar las enmiendas que podrían tratarse al interior de ese ente para bajar el número de asambleístas, que en la actualidad son 135, los que actúan en representación del pueblo ecuatoriano. ¿Qué tan viable es esta propuesta? ¿Significa realmente un ahorro para el presupuesto general del Estado? ¿Facilita el trabajo legislativo de las comisiones y al interior del pleno de ese organismo? ¿Qué pasa con esta iniciativa? Buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, Osvaldo. Saludos cordiales a todos los amigos televidentes. Bueno, a mí me parece que la calentura no está en las sábanas, lo digo categóricamente. Si bien es cierto, puedo coincidir en que hay un exceso de asambleístas, no de 135, sino de 137 que componen la actual Asamblea Nacional, bien se podría pensar en un número de 100, 90 tal vez, con la respectiva proporcional, pero más está el problema en la calidad del trabajo que se empeñan los asambleístas. Yo personalmente en mi tiempo conocía compañeras de esa provincia que decían, yo no sé ni por qué vine a esta tontera, a mí no me gusta. Sin embargo, las has tenido de presidentas de comisión, vicepresidentas de comisión, entonces si no tienen el perfil y no les gusta, ¿para qué se hacen asambleístas? Porque ya deben ir a hacer leyes, deben ir a hacer fiscalización, deben hacer pedidos de información, y cuando tú revisas su score de trabajo, resulta que tienen 0 proyectos de ley presentados, un montón de viajes, un montón de ausencias que llegan hasta más del 60% y no tienen razón de ser. Entonces a mí me parece que más bien el problema no está en la sábana, sino en la génesis o en el proceso, cómo se escoge a los asambleístas, partiendo desde la ausencia de procesos de democracia interna en casi todos los partidos y movimientos políticos. O sea, se escoge porque está en la farándula, se escoge porque fue estrella del deporte, aunque después ande repartiendo knockouts y cosas por el estilo, o gente que realmente tenga alguna formación profesional, alguna formación en materia constitucional, en materia parlamentaria, legislativa, como para poder realmente aportar desde la eficiencia en el trabajo en la Asamblea Nacional. Entonces me parece que hay que escoger mejor a los asambleístas, hay que filtrar, hay que obligar que los partidos y movimientos hagan su tarea, y sobre todo a que si existe una prueba a ser bachiller, ¿por qué no debería implementarse una prueba a ser asambleísta? Si es más, estos señores son los que van a hacer las leyes que van a afectar o beneficiar nuestras actividades cotidianas. Lo que les ha preocupado básicamente a los partidos y movimientos políticos, casi en su generalidad, ha sido el llevar el mayor número de asambleístas afines a efectos de asegurar votos para determinadas propuestas que se puedan hacer de manera política en la Asamblea. Muy poco se ha pensado en el trabajo que realmente debieran realizar ellos. Por supuesto que sí, la mayoría de partidos políticos y movimientos políticos tienen una conducta de cazadores, digo yo. Es decir, la víspera de las elecciones salen a cazar qué personaje, qué candidato o candidata lo pueden incorporar, cuando lo que se tendría que hacer es un trabajo de cultivadores, de formación política, de entrenamiento para mejorar el perfil profesional, para mejorar el perfil de gestión en la Asamblea Nacional, en el municipio, en la prefectura, etcétera, cosas. Esa es una tarea de los partidos o movimientos políticos que desafortunadamente no han respondido y no lo han cumplido, no obstante que el Código de Democracia esté orientado en esa línea. Entonces no se ha cumplido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que pensar en una reestructura profunda, porque no se va a arreglar los problemas del país por solo el hecho de reducir el número de asambleístas. ¿Por qué no pensamos, por ejemplo, cómo es la inteligencia de la estructura del presupuesto de la nación? Tú tienes que a gente de la fuerza pública, ni bien está poniendo su uniforme, tiene $900 mensuales. ¿Cuánto gana un profesor? ¿Cuánto promovemos la investigación científica, el desarrollo y transferencia de tecnología? Muy poquito. Hay países más pequeñitos que el nuestro, que está como por ejemplo Israel, ¿no es cierto?, que tienen una altísima inversión en alta tecnología y han logrado desarrollar su economía en función de la alta tecnología con unos enormes superávit, con un salario promedio de $2.200 mensuales, mientras nosotros tenemos 400. A ver, en lugar de estar pensando entonces en restar el número de asambleístas, podríamos pensar más bien en ajustar los requisitos que se debería tener
para el perfil del candidato a esa dignidad? Pero por supuesto que sí, porque un buen legislador le hace bien al país, o sea, tiene criterio, tiene sapiencia, tiene sentido común desarrollado para poder hacer buenas leyes para el país. Si no, desafortunadamente ahí han salido un montón de leyes que, si nos remitimos a los hechos, salió el Código Orgánico Integral Penal a trompadas, ¿no es cierto? Y ya tiene alrededor de 30 proyectos de reforma de ese código. Salió el Código Orgánico de Procesos y otros tantos. Entonces, ¿qué hace que esto sea un círculo vicioso de remendar leyes permanentemente todo el tiempo, cuando debería haber unas leyes pocas, suficientes, pero bien elaboradas que le sirvan a la gente? Ahora, ¿en qué medida influye también esto de la disciplina partidista? Porque ¿de qué sirve que usted lleve a un hombre o a una mujer suficientemente preparada para legislar, cuando en el partido le van a condicionar? Oiga, usted tiene que votar por tal proyecto, sí, sí. Mire, eso es un tema peligroso porque al fin y al cabo las fuerzas de poder se terminan imponiendo y convirtiendo al parlamentario en una especie de peón de ajedrez. Es decir, usted tiene que votar por estas consignas, así le vaya mal al país. Así si no vota, lo expulsamos. Exacto. Y eso se vio particularmente en el partido de gobierno del gobierno anterior. Ha sucedido. Sí, hubo asambleístas, yo recuerdo 3 mujeres que se pronunciaron por despenalizar el aborto, entre otras cosas, y le suspendieron literalmente, no por decisión de la institución, en este caso Asamblea Nacional, sino por decisión de su organización política, que mandaron a decir que tienen que dejar de percibir el sueldo y principalizar a sus suplentes en ese mes, por un mes. Entonces, es un tema peligroso, es un tema ciertamente inconveniente para los intereses de la nación, para los intereses de la población y sobre todo para la sanidad de una democracia en esta república. Porque claro, ese es uno de los obstáculos para tener lo que nosotros podríamos llamar un parlamento ideal, es decir, con gente preparada y generando leyes y generando iniciativas de beneficio, de estricto beneficio para la sociedad, porque de pronto lo que se busca es definitivamente tener un bloque sólido. ¿Para qué? Para negociar, pues, para condicionarlo al gobierno de turno. Por supuesto que sí, eso ha pasado permanentemente en todas las épocas del Parlamento y de la Asamblea Nacional. Así que me parece que hay que trabajar mucho más en el control de la designación, de la postulación, luego del desempeño. Por ejemplo, si alguien tiene más arriba del 40% de inasistencias, oiga, automáticamente debería de quedar insuficiente su nombramiento y que se principalice el suplente. Y que esa persona no pueda volver a ser candidato. ¿Para qué volver a ser candidato para ser asambleísta? Para seguir vacacionando, para seguir faltando, como desgraciadamente ha faltado. Porque también hay faltas de cuerpo ausente y hay otras faltas de cuerpo presente. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, pasaba en la Comisión de Justicia, de los 11 integrantes que éramos, alrededor de 3 o 4 estábamos permanentemente aportando, estábamos inmersos en el hilo del debate. Los otros estaban agarrados el celular, chateando, haciendo cualquier cosa, y cuando había que votar... haciendo compras por internet. O haciendo compras por internet, y lo que hacían es de estar pendiente de qué es lo que decía, en ese caso, el presidente de la comisión, que era el hombre de mayoría ahí. Si él decía a favor, pues todo el mundo votaba a favor sin beneficio de inventario, sin cuestionamiento alguno. Y así han pasado muchas leyes, yo lo veía. Entonces, claro, cuando yo estudiaba Derecho, me decían, no, un legislador tiene que ser un hombre sapiente, un hombre erudito, tipo Juan Isaac Lobato, que de esos grandes legisladores que ha tenido la nación. Claro, uno piensa encontrarse con gente a la que uno pueda aprender, ¿no? Pero resulta que hay un montón de pelafustanes ahí, que llegaron por obra y gracia del Espíritu Santo y que pues realmente no tuvieron ni siquiera la seria intención de desempeñar un buen papel mientras estuvieran en este periodo último, la Asamblea Nacional ha tenido un problema especialmente en el trabajo de las comisiones, porque se ha pretendido imponer presidentes en esas comisiones y se ha tenido como resultado el hecho de que les saboteen las convocatorias y obviamente no les den el quórum para que puedan trabajar. Sí, pero ahí también falta de decisión y gestión de quienes están en la presidencia. Si bien es cierto, por un lado se quiso imponer la dictadura del voto, digámoslo así,
Y por otro lado, en cambio, hubo ese fraccionamiento, estas mayorías móviles que un día estaban de verde, otro día estaban de azul o de rojo, y entonces, claro, empezaban a boicotearse entre ellos mismos, pero el presidente de la comisión tiene toda la facultad de comunicar al Consejo Administrativo de la Legislatura de que no están asistiendo y por las faltas dejar insubsistente y proceder a convocar nuevos miembros de la comisión. O sea, no... Además que en las comisiones generalmente se notan muchas ausencias porque, insisto, de los 11 que es cada comisión, generalmente te asisten 7, te asisten 6, es decir, completando el quórum con las justas, y de esos trabajan 3 o 4 realmente, el resto pasa chateando, pasa haciendo cualquier cosa sin que tenga relación con el proyecto de ley que se está discutiendo. ¿Qué pasa en la Asamblea Nacional, por ejemplo, cuando se está a las puertas de una elección y empiezan los legisladores a moverse de acuerdo a los cálculos políticos que tienen? Bueno, yo ahora mismo veo que gente que era del gobierno anterior se fue con este gobierno y ahora están renegando este gobierno y a última instancia están regresando. Hay lecturas de encuestas, hay lecturas de la danza o la feria de los pases, como ocurre en las pretemporadas del fútbol, ¿no es cierto? Entonces ya empieza cada uno a apuntarse de qué va a jugar en el próximo torneo y se van alineando en función de intereses personales más que intereses de la República. Lo que yo creo que se debería hacer es una reforma estructural profunda del Estado, entre esos determinar si conviene o no reducir, pensaría que sí, que conviene suficiente, pero sobre todo mejorar la calidad del dignatario de elección popular, que sea gente que vaya a devengar el sueldo, que tenga compromiso de trabajo y que asista a las sesiones de comisión, a las sesiones de pleno, pero sobre todo que tenga iniciativa, que sea una persona proactiva, que le guste presentar proyectos de ley, que le guste enmendar estos problemas, estos vacíos legales o leyes deficitarias o anomias jurídicas que se presentan permanentemente en la vida de los ciudadanos. Bueno, hay muchas propuestas precisamente por esta preocupación de que muchos de los asambleístas, en su gran mayoría, no cumplen con los objetivos para los cuales el pueblo los eligió al interior de ese organismo. Y hablan incluso de volver a tener 2 cámaras en el legislativo. ¿Qué tan saludable puede resultar eso? Bueno, yo personalmente creo que el tema de un Congreso bicameral no es bueno para la nación. Primero porque somos un país pequeño. Segundo porque ¿de qué sirve que reduzcamos acá en una Asamblea Nacional si vamos a tener una compensación de hombres de trabajo, ¿no es cierto?, a través del Senado o de una estructura bicameral? No me parece que esa sea la solución, me parece más bien que la solución debe ser una propuesta de corrección integral. Decía, ¿cuál es la inteligencia y la distribución presupuestaria del país? ¿Cuánto invertimos en fuerza pública? ¿Cuánto en docencia? ¿Cuánto en salud? ¿Cuánto en vivienda? ¿Cuánto en resolverle en serio los problemas básicos del día a día, las necesidades básicas insatisfechas de la gente? ¿Cuántos municipios siguen tratando su basura a cielo abierto? No tienen verdaderos rellenos sanitarios. ¿Cuántos no tienen una cobertura superior al 80% de agua potable alcantarillado? Esas cosas se siguen viendo. ¿Cuántos no han aportado para desarrollar, por ejemplo, parques industriales para crear nuevas plazas de trabajo o nuevas líneas de trabajo en su cantón, en su jurisdicción? Casi todos terminan perdiendo el año porque la mayoría se ha dedicado a las fiestas, a las obritas de maquillaje, cosméticas, a pintar los parterres, las veredas. Y a preparar la reelección. Y a preparar la reelección y abrirse frentes por todo lado. Entonces, me parece que este es un tema que necesita que en serio hagamos un pacto social, un gran pacto nacional, diciendo, estamos camino al despeñadero. Si este país no tomamos medidas radicales para corregir la dolencia o la patología económica que tenemos que vernos abocados a una grave crisis que está a la vuelta de la esquina. Se acaban de desplomar ayer todos los mercados internacionales, han caído todas las bolsas de valores a partir de la caída del precio del petróleo que se presupuestó en el presupuesto general del Estado a $52 del barril y está a 26, a 32 más o menos, según la referencia de los Estados Unidos. Entonces, son cosas que tienen que preocuparnos profundamente y yo creo que ese gobierno debe cerrar la boca y abrir los ojos y empezar a despabilarse para tomar las acciones que hace falta, incluyendo la gran reforma política que exige la nación. Bien, gracias por estar acá con nosotros. Miguel Ángel Moreta, analista político de este canal, hablando más que nada sobre la situación de la Asamblea Nacional y el proyecto de enmienda de reducir
el número de asambleístas que señala no es precisamente el meollo del asunto que se produce al interior de esta función del Estado, sino más bien que hay que hacer una reforma estructural. Gracias por estar acá. Bien, vamos a continuar con las entrevistas. Vamos a otro análisis, esta vez en el ámbito económico. Está con nosotros el economista Félix Pilay, un distinguido catedrático acá en Santo Domingo de los Áchilas y además estudioso en el ámbito de la economía. ¿Qué pasa con el petróleo? Seguimos dependiendo de ese rubro para sustentar las bases del presupuesto general del Estado. Y siempre esto ha significado un riesgo, porque los precios del petróleo a nivel internacional no son estables, están a la baja o están en alza. Y en esta ocasión ha habido una baja considerable que está remeciendo precisamente la estructura económica del Estado y la preocupación ya visible por parte de los representantes del gobierno. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Osvaldo, gracias por la invitación. Siempre es un gusto para mí estar en este medio de comunicación. ¿Cuál es la lectura que usted tiene sobre este problema que se ha presentado en las últimas horas? Bueno, de acuerdo a la información que tenemos, el conflicto que existe entre Arabia Saudita y Rusia obligó a Arabia Saudita a bajar el precio del petróleo más o menos en un 30% y al mismo tiempo a producir mayor cantidad de petróleo. Todos sabemos que cuando la oferta excede a la demanda, los precios tienden a bajar. Y eso es lo que está pasando en este momento y por supuesto Arabia Saudita, como es parte de este grupo de productores de petróleo a nivel mundial, afecta obviamente a nuestro país. ¿Sigue siendo Arabia Saudita la principal fuente de producción en el mundo? Así es. Y tiene muchas reservas y por eso que ante este conflicto lo que toma la decisión de sacar mayor cantidad de petróleo de la tierra. ¿Cuáles han sido las consecuencias, especialmente en las bolsas de valores a nivel internacional? Bueno, ahí hay una cuestión porque se ha creado un pánico a nivel mundial por este tema del coronavirus. Entonces, a nivel del mundo no saben qué va a pasar, están pensando de que en poco tiempo tendremos una recesión a nivel mundial y si eso sucede sería gravísimo. Por lo tanto, entra en un conflicto el pánico de los individuos que tienen inversiones y cuando hay este tipo empiezan a vender sus acciones y otros a comprar. Según la información que tenemos, esta crisis en la bolsa de valores benefició a la China porque fueron los que compraron la mayor cantidad de acciones ayer, que fue conocido como el Viernes Negro. Obviamente mucha gente entra en pánico y vende sus acciones. Existen dos factores entonces. Exacto. El asunto de la baja del petróleo y también el asunto del coronavirus. Sí, por supuesto, porque la China es el mayor consumidor de petróleo y el conflicto actual ha hecho que se reduzca el consumo de petróleo y eso crea un pánico a nivel mundial. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias en el presupuesto general del Estado en el Ecuador? Para el Ecuador es gravísimo por cuanto el presupuesto general del Estado se pensó o se estableció que el precio del barril del petróleo está sobre los 51.30 del valor del precio del barril. Ahora baja, por ejemplo, ayer cerró a $25, lo que significa que nosotros tenemos más allá de $25 en cada barril de pérdida. Lo que esto va a crear un enorme déficit en nuestro presupuesto general del Estado. ¿Qué significa esa brecha en el presupuesto del Estado? Bueno, de por sí nosotros tenemos una gran brecha que venimos arrastrando. Está sobre los 4.000 millones de dólares. Todo dependerá cuánto tiempo dura la caída del precio del petróleo. Yo tengo una preocupación que el precio podría seguir bajando. Si en este momento nosotros tenemos
más o menos $25 por barril. El Ecuador está produciendo más allá de 500.000 barriles diarios. La cuestión es multiplicar diariamente 500.000 por 25, es decir, para establecer cuánto en realidad va a ser la brecha en nuestro presupuesto. Si esto pudiera demorar más allá de un mes, por ejemplo, entonces habría que multiplicar 500.000 por 30 y por 25 y tendríamos una idea de cuánto es el déficit que tendríamos por efecto de la caída del precio del petróleo. ¿Cuáles podrían ser las medidas urgentes por parte del gobierno? ¿Acaso restar el gasto en determinadas áreas del Estado? Bueno, yo creo que aquí es importante, Osvaldo, señalar que esta situación que se da actualmente en el país tiene que ver también con las calificadoras de riesgo a nivel internacional. Las calificadoras de riesgo han establecido de que en el Ecuador, por ejemplo, ayer cerramos a más de 2.700 puntos, lo que implica que eso lleva a que el precio, y es por efecto también del precio de la caída del precio del barril del petróleo y que nuestra economía depende en gran medida del precio del petróleo. ¿A qué se debe el hecho de que no hemos podido corregir esto? Siempre se dijo que había un gran riesgo el hecho de que nosotros dependamos o hagamos depender al presupuesto general del Estado de este rubro como es el petróleo. Y no se han buscado otras fuentes. Se habló, por ejemplo, de promover la producción agropecuaria como una alternativa para evitar este tipo de situaciones que estamos afrontando este rato. ¿Por qué no se han tomado a su criterio este tipo de medidas? En realidad sí, de alguna manera se lo ha hecho, pero no con el sector agrícola. Lo que, si usted revisa, si los escucha, los que están viéndonos en este momento, revisan el presupuesto general del Estado, se van a dar cuenta que el principal rubro del presupuesto general del Estado son los impuestos. El Ecuador, de un presupuesto que está por encima de los 33.000 millones de dólares, más del 50% provienen del pago de impuestos, es decir, más de 15.000 millones de dólares. Y por lo tanto, si establecemos también cuánto nos ingresa por petróleo, no estamos hablando más allá de 1.000 millones de dólares. Por lo tanto, es una cantidad marginal que entra al presupuesto general del Estado. El gran punto es que la mayoría de nuestra producción petrolera nosotros tenemos que entregarla porque ya la tenemos vendida. Al tenerla vendida, en realidad lo que nos entra al presupuesto es mínimo con relación a lo que debería entrarnos. Obviamente, la economía del país depende también, sí, en gran medida del comportamiento del precio del barril del petróleo, pero obviamente habrá que trabajar en el futuro, los gobiernos tendrán que hacerlo, de buscar otra fuente, aparte, no solo de impuestos, porque en este momento ya se está hablando de elevar los impuestos, por ejemplo, y eso sería gravísimo para la economía en el país, si eso sucediera. Al mismo tiempo ya se está hablando de reducir el consumo y están hablando de reducir ya el tema de los combustibles. Volvió a la mesa de discusión el tema de los combustibles cuando las cosas tienen que ir por otro lado. Primero, reactivar al sector agrícola para aprovechar todo ese potencial económico que tenemos en el sector agrícola. Al mismo tiempo, otra medida, como usted me lo ha pedido, otra medida que debería tomar el gobierno es inmediatamente proceder a una renegociación de la deuda externa. ¿Esto qué nos daría a nosotros? Un compás, de tal manera que nosotros, esos que estamos pagando permanentemente por efecto de la deuda externa, nos quedaría para afrontar nuestra situación. La primera tarea es de una renegociación de la deuda externa. En una deuda que sigue creciendo. Escuché que estaban a las puertas inclusive de obtener un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional, que este momento se ha detenido por la nueva situación que se presenta en el presupuesto general del Estado debido al precio bajo del petróleo. Bueno, aquí es lo que se está sosteniendo, que el Fondo Monetario Internacional va a detener esta entrega de 250 millones de dólares. Podría ser, pero yo no tengo mucha confianza por ahí. Yo creo que sí, el Fondo Monetario Internacional va a entregarlo, porque más que otro organismo en el mundo, es el Fondo Monetario Internacional que está interesado en sostener a este gobierno. Recordemos la visita que hizo el presidente Moreno y se reunió con el presidente Trump. Eso implica de que ellos están interesados en sostener
considera este gobierno como el gobierno del presidente Moreno. Harán el desembolso, incluso podrán entregar otra cantidad de dinero, una vez que el Ecuador, en las condiciones actuales por el tema de riesgo país, ya no es objeto de vender bonos en el extranjero porque nadie los va a comprar, porque los términos con los cuales se podrían vender bonos en este momento son demasiado altos. Ese flujo de recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional también obedecen al cumplimiento de determinadas condiciones que se reflejan en medidas económicas al pueblo ecuatoriano. ¿En ese aspecto ha cumplido el gobierno con el Fondo Monetario? No ha cumplido. No ha cumplido. Recuerden que no pasó el tema de los combustibles, todavía no llega la famosa flexibilización laboral que está exigiendo el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, el gobierno no está cumpliendo. Y no está cumpliendo no es porque no quiera. El problema es que tenemos un gobierno que está totalmente desacreditado. Los niveles de confianza que tiene el gobierno son totalmente mínimos, lo cual lo tiene maniatado y no puede actuar. Cualquier acción que pueda tomar en este momento sería gravísimo para el presidente Moreno. Habría una especie de insurrección en el país y eso sería muy lamentable, ¿no? La situación actual del país es grave y por lo tanto es en eso que yo enfoco mi decisión de que el Fondo Monetario Internacional tendría que darle los recursos porque es el principal interesado en que el gobierno se mantenga para detener lo que ellos hablan del ascenso del socialismo en América Latina, ¿no? ¿Cuáles son las previsiones respecto de lo que puede pasar en los siguientes días con el comportamiento de los precios del petróleo? El precio del petróleo entiendo que seguirá bajando. El gobierno obviamente se va a crear una especie de histeria en los próximos días en el Ecuador. La intención es castigar al pueblo para que sea el pueblo quien asuma esta crisis. No sería ninguna novedad que en estos días intenten aplicar la medida para eliminar los subsidios de los combustibles. No sería ninguna duda que envíen también alguna reforma tributaria y al mismo tiempo la reforma de flexibilización laboral. No sería ninguna duda que ellos lo hagan en este momento. Pero el gobierno tendría que atender otras situaciones. En realidad, si bien es cierto, hay una situación crítica en el país, pero esa situación crítica no va por ahí de aprovechar la coyuntura y empezar a eliminar, por ejemplo, el subsidio al gas, ¿no? Bien, gracias por estar acá con nosotros, economista Félix Pilay, analista económico, refiriéndose básicamente al precio del petróleo que ha bajado en el mercado internacional y esto de alguna manera afecta también al país en el campo económico, particularmente en el presupuesto general del Estado. Gracias por estar acá. Continuamos con las entrevistas. Nos interesa el contacto con la gente que hace la noticia a nivel de la provincia y del país. Está con nosotros la doctora Norma Ludeña, ella es concejal de Santo Domingo. Con ella vamos a conversar sobre varios temas que tienen que ver con el GAT municipal y más que nada con la facultad que tienen los concejales. Uno de los temas que está sobre el tapete en los últimos días y está también en los medios de comunicación como noticia de primera plana es lo relacionado a la posible decisión del GAT municipal de Santo Domingo de retirarse de la mancomunidad. Mancomunidad que había sido conformada bajo una iniciativa precisamente del GAT municipal de Santo Domingo para cristalizar el gran centro de faenamiento regional, que no solamente sería de beneficio para el cantón, la provincia, sino para toda la región. Actualmente, varios concejales se han pronunciado sobre la necesidad de fiscalizar a la mancomunidad para saber en cuánto se ha avanzado y qué se ha hecho hasta ahora dentro de este proyecto macro. Buenos días, ¿cómo le va, doctora? ¿Cómo está? Buenos días, doctor Garzón, un saludo cordial a usted, a quienes nos ven a través de la señal de Majestad Televisión. En efecto, como usted lo señalaba, estamos frente a un proyecto
que es de la ciudad, que es del cantón, pero fundamentalmente al haberse logrado que Santo Domingo sea cabecera de región para el proyecto de creación del Centro de Faenamiento del Trópico Húmedo, ya no estamos hablando de un proyecto solo de ciudad, sino de la región y yo diría del país, un proyecto estratégico del país, porque fue precisamente a través del MAGAP que se lograron los estudios donde Santo Domingo fue uno de las cabeceras que se consideraron para que se puedan cristalizar estos proyectos estratégicos. Sí, en los últimos días hemos tenido algún tipo de expectativa alrededor de la permanencia, en este caso del gobierno municipal de Santo Domingo, en la empresa de la Mancomunidad, situación que desde un inicio, cuando escuchamos esa posibilidad, inmediatamente dimos a conocer nuestra posición, no solamente como ciudadanos que nos corresponde, sino además como legisladores, que es nuestro deber. Y en ese sentido, pues apenas conocimos, señalamos, y en mi calidad de legisladora, que vengo inclusive de ser legisladora desde la administración anterior, cuando nosotros dimos el voto para la creación, primero del convenio que se llevó a cabo. Eso precisamente sería importante conocer, los antecedentes de la creación de esta mancomunidad. ¿Bajo qué parámetros se establece? Por ejemplo, preocupa el asunto de que desde ya, adelantadamente, en la mancomunidad se haya tomado en cuenta la administración de los camales en los respectivos cantones, porque de pronto el gran objetivo era no administrar los camales, sino más bien buscar los recursos, implementar el proyecto para la construcción del gran proyecto del Centro Regional de Faenamiento. Bueno, y más allá de eso, porque si bien es cierto, cuando se generó el proceso de adjudicación con este socio estratégico español, por supuesto que un objetivo era el hecho de la construcción, de iniciar la construcción del centro de faenamiento. Pero vamos al espíritu mismo del por qué surge esta necesidad de conformar primero el convenio de la mancomunidad y posteriormente crear mediante ordenanza la empresa de la mancomunidad, donde allí ya se involucran 3 municipios, que son Santo Domingo, El Carmen y por supuesto La Concordia. Ahí tenemos que señalar que el faenamiento era prácticamente uno de sus principales objetivos, pero adicional a eso también repotenciar el proceso de comercialización que tenemos aquí, que Santo Domingo es también reconocido precisamente por la producción de ganado. Adicional a eso, generarle ese valor agregado que necesitamos a todo lo que va a significar esta producción, generar fuentes y plazas de trabajo, miles de fuentes y plazas de trabajo, y obviamente muchos más beneficios que van alrededor de esta construcción. Y que esas plazas de trabajo beneficien por igual y de manera equitativa a los cantones que están formando parte de la mancomunidad. Por supuesto que sí, porque además cuidar y dejar de contaminar el ambiente era uno de los principales objetivos también. Y cuando usted señala que todos respondamos a esa mancomunidad, ese es el objetivo principal y al que tenemos que llegar. No podemos nosotros, cuando tenemos ya este proyecto, que ya hemos empezado, tener camales en cada ciudad. Se trata que dejemos de contaminar y cuando creamos el centro... Sí, pero cuando esté creado el centro de Por supuesto que sí, pero este momento ya tenemos a la empresa de mancomunidad, la que debería estar faenando en un solo sector y que es Santo Domingo. A ver, el alcalde ha hecho unas observaciones que me parece que algunas sí tienen lugar. Él, por ejemplo, ha dicho... Si nosotros entregamos el terreno, porque claro, va a ser construida esa obra en territorio de Santo Domingo de los Áchilas y más allá del cantón Santo Domingo, en el 14 de la vía Aquinindé, que es donde está destinado el terreno. De otro lado, también ha señalado, claro, nosotros, si es que nosotros tenemos, no sé si utilizar correctamente el término de acciones, pero la mayor contribución dentro de la mancomunidad, debería ser Santo Domingo quien presida esa mancomunidad. Pero claro, seguramente no sé cómo está elaborada y en qué cómo se le ha dado el sentido de estructura dentro de la ordenanza a esa situación, por ejemplo, de quién va a dirigir o si se lo va a hacer rotativamente
esa situación. Pero esa es una de las preocupaciones del alcalde. Y lo otro es definitivamente saber qué se ha hecho hasta el momento, y dice que le preocupa porque todavía no ve mayores avances dentro de ese proyecto. Bueno, esa es precisamente una de nuestras preocupaciones, no solamente del señor alcalde, sino también del Consejo Municipal, y es precisamente por esa razón que en la última sesión de Consejo, en la anterior sesión de Consejo, habíamos pedido al señor alcalde que se nos haga llegar ya la documentación inherente a este tema para que podamos conocer por qué después de 9 meses todavía no vemos ningún avance alrededor del cumplimiento del contrato con esta empresa, con este consorcio español, y que en ese sentido pues realizar nuestra labor de fiscalización que nos permita llegar a saber exactamente por qué razón no estamos avanzando. Y después de eso, pues plantear lo que se deba plantear. Usted sabe que legalmente cuando se incumplen los contratos tenemos varias figuras que nos dan una salida. Una de ellas bien podría ser, si es que no hay una justificación que lo señale, el dar por terminada la relación contractual con la empresa y continuar con la mancomunidad. En eso tenemos que ser bien claros. A Santo Domingo es el proponente de este centro regional, de esta mancomunidad. Se hicieron grandes esfuerzos en 2 administraciones anteriores y por supuesto ya no estamos hablando de un proyecto institucional, sino, como digo, un proyecto del cantón y que hay que continuarlo. Entonces, de la mano de estos 3 municipios, que en la parte que usted señala del presidir la empresa, le debería corresponder de acuerdo al derecho societario, como se conoce también, en este caso quienes son los mayores accionistas, deberían tener la posibilidad de presidir. ¿Pero qué dice al respecto de la ordenanza? Bajo el control y seguimiento Normita, ¿qué dice la ordenanza que ustedes mismos aprobaron? La ordenanza no tiene que ver con establecer quiénes y qué tiempo tienen que presidir o dirigir. Ese es un tema netamente administrativo que se lo manejó a través de los 3 señores alcaldes anteriores. En ese sentido, la ordenanza solamente lo que señala es quiénes son los miembros del directorio de la empresa mancomunada y señalando cuáles son las funciones. No entramos a topar el tema de quién tiene que presidir, sino que en ese sentido... Claro, dentro de un directorio inclusive ni siquiera hay la figura de presidente, sino de gerente, de director. Miembros, claro, de director. Y entonces en ese sentido pues se ponen de acuerdo y toman esa decisión. Finalmente nosotros estamos en este momento bastante complacidos porque hemos logrado de alguna forma que los 3 señores alcaldes que son miembros de este directorio puedan sentarse en la mesa de análisis. De hecho ya lo hicieron y eso está muy bien. Y en ese sentido, pues, poder tomar los correctivos necesarios. Conocemos extraoficialmente, porque todavía no nos ha llegado una documentación al respecto, que han tomado la decisión de dar por finalizado el contrato que tiene en ese momento con esta empresa o este consorcio español. Ya nos informarán oficialmente para conocerlo realmente, y nos parece que lo siguiente es inmediatamente continuar con el proceso para que podamos seguir con este proyecto que finalmente debe cristalizarse en la construcción de este centro. ¿Qué saben? ¿Hay la misma preocupación de parte de los colegas concejales de ustedes, tanto en la Concordia como en el Cantón del Carmen? Debería ser, porque somos 3 municipios, no es solamente los señores alcaldes, sino que cada municipio creó una ordenanza para ser parte de esta mancomunidad. Así es que esa debería ser la preocupación de todos. Yo considero que así es. Incluso se me ocurre que los 3 municipios deberían tener una comisión de concejales para que haga ese tipo de fiscalización. Bueno, es una muy buena sugerencia, de hecho podríamos plantearla. Sin embargo, eso no limita que nosotros ya hayamos empezado a hacer esa labor, que es una función propiamente nuestra. Que se tome la iniciativa, perfecto, así como se tomó la iniciativa para formar la mancomunidad. ¿Qué pasa con, vamos a otro tema, qué pasa con el Parque Ecológico Santo Domingo, Gelentenca? Gelentenca. A ver, nosotros en este momento también hemos recibido alrededor de este proyecto institucional que lleva adelante la actual administración municipal, el cual se generó a través de 2 resoluciones que se dieron de manera administrativa, donde se nos hace conocer el deseo de concretar o cristalizar esta propuesta,
que en lo personal nos parece muy interesante, nos parece importante, porque parte del desarrollo de la ciudad es también trabajar en estas áreas donde podamos nosotros mezclar la parte cultural, recreativa, también con el verde de la naturaleza, que lamentablemente en muchas ocasiones no le damos la importancia que merece y que necesita con prioridad, considerando que no es solamente cuidar la naturaleza, sino que a través de la naturaleza estamos cuidando la salud de los seres humanos, que esa sí es la prioridad. Entonces, es cierto, en ese sentido, doctora, ¿es cierto que ustedes tuvieron una información respecto de las características, cómo podía quedar la obra? Bueno, sí. El señor alcalde en su momento recibió algún tipo de propuesta de diseño de cómo quedaría plasmada la propuesta, y en ese sentido pues la vimos, nos hicieron una proyección, nos pareció maravilloso, muy bonito, en verdad. Finalmente es una cuestión de irle dando forma a la misma naturaleza. Incluso hay algún tipo de arte urbano, pero con naturaleza viva, y nos parece que eso sería parte de este hermoso parque. Sin embargo, aquí hay que señalar que Santo Domingo realmente, con todo y ese 500,000 de habitantes, no tenemos estos espacios. El mayor y el más grande espacio que al momento podemos disfrutar y que quedó realmente diminuto ante la necesidad es el Parque de la Juventud y la Familia, que realmente ya no podría seguir siendo el referente del sitio turístico o de regocijo familiar cuando tenemos esa necesidad, considerando que cuando vamos a otras ciudades, solo póngale Quito y Cuenca como un referente. Cuando uno va a Cuenca, lo que más uno ve, observa, es el verde en todo lado y cómo mejora la imagen y el ornato de la ciudad, y obviamente la preocupación por la salud, así que estamos en esa línea. ¿Cómo se piensa financiar esta obra? Bueno, el señor alcalde está trabajando en ese sentido. En su momento nos presentará cuál va a ser la propuesta para que podamos nosotros culminar, porque este momento desde el gobierno municipal lo que hemos financiado es la declaratoria de utilidad pública, y en ese sentido pues se han depositado alrededor de 8 millones y un poco más para poder cubrir esos valores y poder tener inmediatamente la ocupación Los afectados inmediata. con la declaratoria, que son los señores del ISFA, han presentado una acción, inclusive de carácter constitucional. Así es, conocimos que presentaron, y ese es su legítimo derecho, por supuesto, pero también sabemos que el día de ayer se nos informó que la jueza que tenía a cargo este caso desechó esa posibilidad, y este momento le está dando obviamente la facultad al gobierno municipal de que continúe con ese proceso de expropiación, y por supuesto con el proyecto que es al final lo que necesitamos Santo Domingo concretar. Bien, gracias por estar acá con nosotros, doctora Norma Ludeña, concejal de Santo Domingo, refiriéndose a varios tópicos relacionados con el municipio y más que nada el trabajo de los concejales. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Saludamos a todos los amigos que se integran a esta hora a la primera emisión de El Informativo. Son las 7:38 de la mañana. Les recordamos, como lo presentamos en la microondas del día de ayer, el bypass Quevedo Chone se encuentra inhabilitado a causa de la instalación de alcantarillado en el sector de la cooperativa Playas. Vamos a contarle los detalles a continuación, sobre todo qué rutas debe tomar ante esta situación momentánea. Como parte de la ampliación a 4 carriles del bypass Quevedo Chone a la altura de la cooperativa Las Playas, la vía está cerrada desde este 9 hasta el 13 de marzo, pues en el sitio se colocará una alcantarilla de cruce de aguas, así lo explicó el director provincial de Transporte y Obras Públicas, Patricio Navarro. Tenemos al momento ya un avance. Bueno, cerramos la semana pasada con un avance del 50%, de esta semana veremos cuánto hemos avanzado todavía. Estamos dentro de lo programado. Como ruta alterna, los vehículos pesados y extrapesados provenientes de la provincia de Manabí deben llegar a la avenida Orangine y tomar hacia el Sueño de Bolívar, KFC, para luego circular por la vía Quevedo y viceversa. Los que vengan desde Manabí con destino a Guayaquil deben pasar por la parroquia Nuevo Israel y tomar el anillo vial rural, por donde va a salir directamente al sector Luz de América, para circular por la vía Quevedo-Guayaquil. Y los vehículos livianos
ciudadanos pueden transitar por la vía Bombolí. Se ha dicho siempre que Santo Domingo es el corazón de la vialidad. Por esta ciudad vienen 5 ejes viales, los cuales siempre tienen un tráfico considerado. Varios de los 9.000 conductores que a diario transitan por el bypass Quevedo-Quito se mostraron conformes con la obra, pero indicaron que se les debe informar con anterioridad para evitar molestias. Ya que se puede hacer, ahorita recién me acabo de comunicar que han cerrado la vía porque van a poner unos tubos. Pues la mejora está muy bien, me imagino, ¿no? Pero como yo casi poco ando por aquí, entonces a mí no me perjudica mucho. Sería los transportistas más, buses. Claro, bastante. Es que uno no se puede llegar al sitio que uno se... Imagínese esto, yo pensé que no estaba cerrado y ahora me encuentro cerrado. Y yo que no soy de aquí, yo soy de los bancos, no conozco. Ahora voy a ver por dónde me doy la vuelta. En tanto, la alcantarilla que se colocará es metálica epoxicada de 1.8 de diámetro con 38 metros de longitud, la cual estará a una profundidad de 8 a 9 metros. En los próximos días ya la contratista, la constructora ya pidió al proveedor de la semaforización, de los elementos que son parte de la semaforización, hacerle cotizaciones para ya proceder a la compra de los implementos. Mejoras de las vías y ya porque esté todo bien las vías, que estén bonitas arregladas, para que más despuesito pues tengan una mejor vía para que ellos puedan conducir mejor. Los beneficiarios de regeneración de la vía son 1.500.000 usuarios por un costo de 17.500 millones con una fiscalización contratada por $900.000. Mariela Peralta, El Informativo. Un socavón en el sector 1 de la cooperativa Santa Marta continúa sin arreglar hace 3 meses. Los moradores indican que EPMAPA llegó para dar solución, sin embargo, los trabajos no se han concluido y ahora pueden utilizar únicamente un carril en este sector. Aquí les contamos los detalles. Lo que empezó como un pequeño socavón en la calle Aurelio Mosquera Narváez, en la cooperativa Santa Marta, sector 1, hoy obstaculiza más del 50% del ancho de la vía. A pesar de ser una calle bidireccional, solo un vehículo puede transitar a la vez para no sufrir daños. Más peligroso porque el hueco se ha pasado más hacia el lado de la carretera y esto evita que los carros puedan pasar con normalidad. Nosotros, los del barrio, optamos por colocar los adoquines o colocarles ahí ese palo y ahí le colocamos una cinta que por ahorita se la quitaron, pero le colocamos una cinta para que los carros no se vayan al hueco. El problema inició hace 3 meses. Luego de una denuncia de ciudadanos, EPMAPA acudió al sitio, pero los trabajos de arreglo quedaron inconclusos desde hace 20 días, según manifiestan moradores del sector. Ellos vinieron los de MAPA, pero no hicieron el arreglo completo, solamente lo dejaron organizado, pero dijeron que volvían al día siguiente o ese mismo día. No vinieron nada, hasta el momento van casi un mes, no han vuelto, han dejado el hueco mucho más grande. Los habitantes colocaron un relleno por gestión propia para evitar accidentes. Y los mismos del barrio les llenamos con tierra un poco el hueco que estaba de este lado, pero ahora se hizo más allá el hueco. La verdad que sí, porque la persona que viene descuidada de pronto, que viene en algún tema, pues puede generar algún accidente, ¿no? Los residentes esperan que los trabajos de EPMAPA se reanuden, ya que señalan que debido a la colocación de una capa asfáltica en la vía Quevedo, la calle afectada es tomada como una ruta alterna.